Capítulo 5. El Espíritu de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26 y 27. Aquí vemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Sabemos que Dios tiene una forma visible y que esta forma es similar a la del hombre. En la Biblia hay diversos lugares en que varias personas tuvieron visiones de Dios y en todos los casos se apareció en la forma básica de un hombre. Uno de estos lugares está en el libro de Daniel 7, versículo 9, donde dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Aquí Dios es representado teniendo cabello blanco. En Apocalipsis 5:1 dice que tiene manos. Así, vemos que tiene una forma como la nuestra, o tal vez es mejor decir que nosotros tenemos una forma como la de Él. Pero, ¿es solo físicamente que fuimos hechos a imagen de Dios? Al leer la Biblia, vemos que somos semejantes a Él de varias otras maneras. Tenemos sentimientos, Dios tiene sentimientos, amamos, Él ama, podemos afligirnos, Él se aflige. Él tiene emociones como nosotros, pero la Biblia también enseña que espiritualmente Dios es similar a nosotros. Cuando digo similar, no estoy indicando en modo alguno que somos iguales. Por supuesto, somos muy inferiores, infinitamente inferiores, pero el modelo está allí. Recibimos la forma de alguien, física, mental y espiritualmente. Fuimos diseñados según el modelo, Dios nuestro Creador. La conclusión lógica es que podemos aprender algunas lecciones acerca de cómo es Dios, simplemente estudiando cómo es el hombre. Algo importante que hemos aprendido es que el hombre está compuesto de cuerpo y espíritu y que las dos partes constituyen una persona, no dos personas diferentes. Leamos un versículo más que subraya este punto. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Daniel 2:1. Aquí dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, que hizo que su espíritu se perturbara. ¿Qué quiere decir su espíritu se perturbó? ¿Fue que su aliento se perturbó? Por supuesto que no. ¿Quería decir que sus rodillas chocaban entre sí? No necesariamente. ¿Era que sudaba mucho? No realmente. ¿Qué estaba perturbado? Era su mente la que estaba perturbada. Interiormente, él estaba perturbado. Aquí vemos que la Biblia usa la palabra espíritu en relación con personas. Se refiere a la parte interior de una persona, a su mente. Al leer este versículo, nadie creería que significa que un amigo o un hermano de Nabucodonosor estaba agitado. Entenderíamos que era Nabucodonosor mismo el que estaba preocupado, pero a un nivel interno. Entender esto nos ayuda grandemente a tener algún tipo de comprensión de la naturaleza de nuestro Creador. Vayamos ahora a la siguiente declaración en Corintios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Nadie conoce lo que hay en un hombre, excepto su espíritu. ¿Sabe alguien realmente cómo es otra persona? ¿Qué clase de persona soy yo realmente por dentro? ¿Soy realmente cristiano? ¿Qué soy en los momentos en que nadie me está mirando? Aparte de Dios, yo soy la única persona que realmente sabe qué soy. Pero, ¿es mi cuerpo físico el que conoce el interior de mí mismo? No. En mi mente, mi espíritu, yo sé lo que soy. Nadie conoce las cosas de un hombre, excepto su propio espíritu. Ahora bien, el versículo dice, así también, es decir, de la misma manera, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Este versículo está comparando claramente dos cosas, cómo se relaciona con el hombre el espíritu del hombre, por una parte, y cómo se relaciona con Dios el espíritu de Dios, por otra. Este es uno de los más claros versículos de la Biblia, y nos ayuda a comprender lo que es el espíritu de Dios. Si el espíritu del hombre no es una persona separada del hombre mismo, entonces el espíritu de Dios no es una persona separada de Dios mismo. De lo contrario, el versículo no tendría sentido. Pablo está diciendo que el espíritu del hombre se relaciona con el hombre de la misma manera que el espíritu de Dios se relaciona con Dios. El espíritu del hombre no es una persona separada de sí mismo y el espíritu de Dios no es una persona separada de sí mismo. Así pues, Dios tiene espíritu y el hombre tiene espíritu. El espíritu de Dios es Dios mismo, pero no su cuerpo. El espíritu del hombre es el hombre mismo, pero no su cuerpo. Ahora bien, cuando comprendemos esta verdad, hemos puesto el dedo en una de las grandes claves para entender el tema de la justificación por la fe. Examinemos algunos otros hechos que nos ayudan a establecer mejor lo que es este espíritu de Dios. En Primera de Reyes, tenemos una descripción de la ocasión en que Salomón dedicó el templo. En el versículo 27, Salomón habla de la omnipresencia de Dios, su capacidad para estar en todas partes al mismo tiempo. Él dijo: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, y los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. Salomón sabía que Dios se sienta en un trono en el cielo, pero aún así, dijo, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Lo que quería decir era, esta forma que está sentada en el trono no es todo lo que hay de Dios. Hay más que no se puede ver. Hay una facultad por medio de la cual Dios va más allá de su cuerpo y llega a todas partes del universo. Hablaba una vez con un hermano, y él me dijo, Dios está presente en todas partes, pero no personalmente. Es por medio de sus ángeles que está presente en todas partes. Hay ángeles en todas partes, los cuales lo ven todo y después le informan a Dios. Cuando me dijo eso, me di cuenta de que su concepto de Dios era muy limitado. Pero la verdad es que muchos otros cristianos tienen una creencia similar. Aunque creen que Dios está presente por medio del Espíritu Santo, creen que éste es una persona diferente del Padre. De manera que, el Padre mismo en realidad no está presente en todas partes, es solo el Espíritu Santo, una persona diferente del Padre. En su modo de pensar, el Padre tiene poder limitado y está presente solo en su trono en el cielo. El profeta Jeremías dice lo mismo que Salomón. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jeremías 23, versículos 23 y 24. Ahora bien, nótese que Dios no dice que Él vive en el cielo y en la tierra, sino que Él llena el cielo y la tierra, que Él está en todos los rincones del universo. ¿Qué clase de persona es este ser? Cuando consideramos esta cuestión, vemos cuán pequeños somos en realidad y cuán grande es Dios. Dios ha reforzado esta verdad en varios lugares. En Mateo 10 el Señor dice: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre saberlo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10, 29 y 30. Yo no sé cuántos pájaros mueren todos los días. Cuando era un muchacho irreflexivo, maté a muchos de ellos con una honda. Dios conocía a cada uno de los que yo mataba. Aún mientras caminamos todos los días, creo que matamos muchos insectos al pisarlos. Dios conoce a cada uno de los que mueren. Aún más asombrosa es la idea de que Dios lleva la cuenta de los cabellos mismos de nuestras cabezas. ¿Cuántos cabellos hay en mi cabeza? ¿Y qué decir acerca de los cabellos en todas las cabezas en el planeta entero? ¿Sabe Dios realmente cuántos cabellos hay en la cabeza de una sola persona? Este conocimiento es demasiado asombroso.
¿Cómo comprenderlo? Pero la pregunta es, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Cómo lleva la cuenta? Es porque Él mismo está en contacto íntimo y personal con cada una de las partes de su vasta creación. Es porque es omnipresente. Por medio de su Espíritu, está en todas partes. Es maravilloso pensar en esto. La sola idea hace que una persona pueda andar en el valle de sombra de muerte sin temor a ningún mal. Pero consideremos este hecho: si el Espíritu Santo fuese una persona separada del Padre, entonces esto implicaría que Dios el Padre en realidad no está presente con nosotros. Significaría que es una tercera persona la que está aquí, no Dios el Padre. Significaría que el mismo Padre no es realmente omnipresente. El miembro de la deidad realmente poderoso sería entonces el Espíritu Santo. Podemos ver cómo esta idea le quita la gloria al Padre. Aún más, de una manera muy práctica, elimina nuestra relación con Dios el Padre. Hace muchos años, pensé en estas cosas, y puesto que yo creía que el Espíritu Santo era una persona individual, razoné: si yo oro al Padre y al Hijo, ¿por qué no debo orar al Espíritu Santo? Así que decidí orar al Espíritu Santo. Cuando comencé a hacerlo, encontré que mi experiencia religiosa comenzaba a deteriorarse. No podía sentir la presencia de Dios durante mis momentos de oración, como ocurría normalmente, y me preguntaba por qué. Entonces me di cuenta de algo. Conozco al Padre. La Biblia me dice cómo es. Tengo en la mente una representación de cómo es Él. También conozco al Hijo, y también tengo en la Biblia una descripción de cómo es, pero no conozco al Espíritu Santo. ¿Qué me dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Representa al Espíritu Santo por medio del agua, el fuego, el aceite, una paloma, el viento. Ninguna de estas son cosas que puedo conocer. Estaba tratando de orar a algo que no podía conocer. No es de asombrarse que no pudiera ganar terreno. Cuando comprendí esto, me ayudó a entender algo más. En la actualidad, en muchas iglesias en que la adoración se centra en el Espíritu Santo, a menudo hay mucho desorden y extraños comportamientos. La gente salta encima de las bancas, rueda por el piso haciendo mucho ruido, y en general se comporta de una manera muy desordenada. ¿Por qué? ¿Saltó alguna vez Jesús encima de las bancas o rodó por el suelo durante el divino servicio? La gente poseída por demonios se comportaba así, pero Jesús no. ¿Y qué decir acerca del Padre? Todo lo que sabemos de Él habla de decencia, orden e inteligencia. Pero, cuando los cristianos tratan de relacionarse con alguien a quien no conocen, es probable que ocurran problemas. ¿Qué saben ellos de la persona llamada Espíritu Santo? Saben que Él tiene poder. Eso es todo lo que saben de Él. Ven poder sin carácter, poder sin personalidad. Así, pues, su verdadero interés al relacionarse con Él es para recibir poder, no carácter. Esta es la consecuencia lógica de adorar a un Dios que no puede conocerse. Pero, cuando entendemos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, el instrumento por medio del cual Él mismo está presente, nunca actuamos de forma desordenada porque sabemos en presencia de quién estamos. Como seres humanos, podemos visitar cualquier lugar en el mundo en nuestra imaginación. Al cerrar los ojos, podemos ver, y en cierto sentido experimentar, lugares situados al otro lado del planeta, pero todos sabemos que no es una experiencia real. Las imágenes que vemos, las experiencias que disfrutamos, existen solamente en nuestras mentes. Pero lo que solo podemos imaginar, Dios es capaz de realizar, ya que, aunque somos semejantes a Dios en el modelo básico, su nivel es de mucho mayor escala. Lo que nosotros solo podemos imaginar, para Él es su estilo de vida normal. Él se sienta en un lugar, pero su fuerza vital, su energía, su personalidad, fluye a todas partes del universo. Este aspecto omnipresente de Dios es lo que la Biblia llama el Espíritu Santo. Mencionemos solo un pasaje más en el libro de Salmos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 7. Aquí David explica que el Espíritu de Dios es lo mismo que la presencia de Dios.
David entendía que Dios es omnipresente, que nunca habría un lugar en el universo donde él pudiera ir que Dios no estuviera. Es importante entender esto. Cuando lo entendamos, nuestra relación con Dios cambiará y nuestra adoración cambiará. Tendremos una base desde la cual podremos entender la verdad de la justicia en Cristo. Un versículo lo enlaza todo. En 1 Corintios el apóstol afirma: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Consideremos cuidadosamente lo que este versículo está diciendo. ¿Cómo unimos dos piezas de hierro? Por medio de soldadura. ¿Cómo unimos dos plantas? Por medio de injertos. Pero, ¿cómo pueden unirse dos espíritus? Solo Dios sabe. Pero Dios dice que así sucede. Podemos ver dos pedazos de hierro fundidos entre sí, podemos ver dos plantas convertidas en una, pero no podemos ver cuando dos espíritus se unen entre sí. Sin embargo, Dios dice que ocurre. Esta parte de Dios viene y se une con esta parte del hombre. Es una de las más maravillosas verdades de la Biblia. Por medio de este proceso, el hombre se convierte en participante de la misma vida de Dios.